Buenas, continuamos con el desarrollo del apartado de aplicaciones de las derivadas y vamos a ver la tercera, que son las derivadas sucesivas y el cálculo de la derivada enésima. Bien, este apartado está en desuso, no suele ya aparecer muchas veces en los temarios, pero bueno, tiene su importancia, ¿vale? Y está muy relacionado, pues en algunos casos, pues con un tema que se debía dar en la ESO, que muchas veces ya no damos, que es el de sucesiones, el término general de una sucesión, etcétera. Bueno, pues tiene que ver algo con ese tema. Pues vamos a verlo y bueno, antes de seguir, pediros perdón porque como me habéis dicho, en los títulos de los dos vídeos anteriores, pues había puesto interpretación geométrica de la derivada una función, no de una función. Y en el anterior, estudio de la continuidad y derivabilidad una función, de una función. Perdonar, pues el copia y pega y que, bueno, más o menos no te fijes mucho, pues hace que el inicio del vídeo no sea lo óptimo y diga, pues madre mía, si el título es así, ¿cómo será el siguiente? Bueno, darme una oportunidad a ver si con lo que hay en el cuerpo del vídeo, en lo restante, pues subsano esos errores, ¿vale? Perdonar y nada, vamos con el desarrollo de este apartado, un vídeo relativamente corto. Bien, pues este apartado nosotros también lo hemos trabajado en la primera parte de cálculo de derivadas. Para haceros ver un poquito lo que era la definición de la función derivada, que lo hemos visto antes en la continuidad y derivabilidad. Es decir, nosotros cuando vimos la definición inicial calculábamos la derivada en un punto. Claro, si una función tiene infinitos puntos, no vamos a poder hacer eso. Entonces, ¿qué hacíamos? Calcularle una función derivada, el límite, en lugar de ponerle el límite de h, cuando h tiende a 0 de f en una abscisa, pues esa abscisa era x genérico, más h menos f de x partido de h, y obteníamos una función la cual nos servía para que, sustituyendo la x por el valor correspondiente, tuviéramos el valor de la derivada en esa función, pero ya digo, esa fórmula valiera para todas las derivadas. Pero ¿qué pasaba? Que con la obtención de esas derivadas, esa función derivada, pues era costosa. Y también vimos lo que eran las derivadas sucesivas, es decir, la derivada segunda, que es la derivada de la derivada primera, la derivada tercera, que es la derivada de la derivada segunda, y vimos un ejemplo de una función muy sencillita, que era esta, que ocupaba, pues en el vídeo, pues ya digo, ocupó varias pantallas, y vamos a ver que con las reglas de derivación simplemente ahora va a ocupar esta línea, ¿vale? Era esta función, 2x a la cuarta. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? Pues 2 por 4, 8x al cubo. Pero fijaros que yo puedo calcular la derivada de esta función, que la derivada de la derivada es la derivada segunda, que sería 8 por 3, 24x cuadrado. A su vez puedo calcular su derivada, que sería la derivada tercera, que sería 48x. La derivada de la tercera, la derivada cuarta. Ya a partir de la derivada cuarta se pone o bien números romanos o si no ponéis con que pongáis un 4 ya vale, así entre paréntesis. Derivada cuarta pues sería de 48x, 48. Y fijaros que la derivada quinta ya sería 0, ¿vale? Porque es la derivada de un número, con lo cual la derivada sexta, séptima, etcétera, todas van a valer 0. A partir de la quinta ya valen todas 0. Entonces fijaros que no nos ha costado nada obtener todas las derivadas de la función, con límite aquello era kilométrico, ¿vale? Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es lo mismo. Yo os voy a dar una función y vamos a calcular lo que serían las derivadas sucesivas o lo que se llama la derivada enésima. La derivada enésima es como una fórmula que me valga para expresar sustituyendo en esa fórmula pues por un determinado valor, un parámetro, pues todas las derivadas de la función. Pero si yo me pusiera a mostraros esto, pues habría cosas que no habéis dado, por lo menos por mi parte. No sé, en otros centros o en otros países, pues sé que en algunos sigue estando el tema de sucesiones muy vigente y ya digo, lo trabajan. Bueno, pues os lo voy a explicar aquí porque, bueno, no lleva mucho y os quedáis con ello. Entonces, ya digo, yo os voy a mandar calcular las derivadas sucesivas y eso significa que vamos a tener que obtener la derivada enésima, una fórmula que me valga para todas. Para eso lo que vamos a hacer es calcular 3, 4 derivadas y a partir de ahí pues vamos a ver si se cumplen una serie de cosas que vamos a explicar ahora para obtener la fórmula general, ¿vale? Bueno, pues van a aparecer una serie de cosas. Mirad, vamos a suponer que al calcular las derivadas, ¿vale? Os doy una función y en las derivadas van viendo alternancia de signos, es decir, que la derivada primera sea negativa, la segunda positiva, la tercera negativa, la cuarta positiva, etcétera, o al revés, la primera positiva, la segunda negativa, la tercera positiva, la cuarta negativa. Bueno, pues esto en matemáticas se pone de esta manera. Fijaros,
menos más, menos más, menos más. Si os fijáis, eso serían las potencias de menos 1. ¿Vale? Bueno, pues en el caso de que sea menos más, que la derivada primera sea negativa, vais a tener que añadirle en la fórmula final menos 1 elevado a n. ¿Por qué? Mirad, el n es el orden de la derivada. Si n vale 1, menos 1 elevado a 1, menos. Si n es 2, la derivada segunda, menos 1 al cuadrado, 1, positivo. Si n vale 3, menos 1 elevado a 3, menos 1. Si n vale 4, menos 1 a la cuarta, positivo. Y al revés, si fuera positivo, negativo, en lugar de poner menos 1 elevado a n, vamos a poner menos 1 elevado a n menos 1 o a n más 1, me da igual. Por ejemplo, si cojo la segunda, si la n vale 1, 1 y 1, 2, menos 1 al cuadrado, positivo, mirad. Y así sucesivamente. ¿Vale? Esto lo dejáis anotado, ya digo, menos más. Vosotros sabiendo que hay alternancia de signos es menos 1 elevado a n, menos 1 elevado a n más 1. ¿Vale? Sustituís y veis cuál es la que os conviene. Y otra cosa que vamos a ver más es un concepto que es el concepto de un número factorial. Este concepto aparece principalmente en el tema de combinatoria, que suele estar en los temarios de cuarto de la ESO, creo recordar, y es un tema que prácticamente no se ve, porque lo poco que se utiliza más adelante, pues principalmente en segundo de bachillerato, pues más o menos después, como vais a tener ahí una serie de tablas, etcétera, que os van a dar los valores, pues nada, no lo vamos a... No es necesario saberlo, ¿vale? Bueno, pero bueno, os lo muestro lo que es. Mirad, se define el factor n factorial y se pone así de esta manera, n con el signo de exclamación de cerrar, ¿vale? Bueno, pues n factorial es el producto de n con su anterior y con el anterior del anterior, es decir, es el producto de el número que os indica aquí con todos sus anteriores hasta el 1. ¿Vale? Por ejemplo, el factorial de 3 sería el producto de 3 por 2 por 1, que sería 3 por 2, 6. El factorial de 5 sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1, es decir, el producto de ese número con todos sus anteriores hasta llegar a 1. ¿Vale? 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2, 120. 1 factorial evidentemente es 1 y atender esta notación se pone 0 factorial también vale 1. Y otra propiedad que se tiene es que, pero bueno, no lo vamos a utilizar mucho, es que el factorial de un número es igual a ese número por el factorial de su número anterior. Creo que es más o menos entendible, ¿vale? Bueno, pero esto de las derivadas de multiplicar 3 por 2 por 1, 5 por 4 por 3, va a salir sobre todo cuando tengamos potencias. Ya sé que no es relativamente, todo esto es nuevo, os cuesta asimilarlo, pero bueno, nada, vamos a ver ejemplos. Y digo, esto para que lo tengáis, no suelo preguntar este apartado. Bueno, pero bueno, pues si alguno os aparece, ya digo, y fuera de la institución en la que trabajo, pues si os viene bien, pues perfecto. Vamos con los ejemplos. Primer ejemplo, vamos a calcular las derivadas sucesivas de f y vamos a obtener la derivada enésima. Bueno, pues f es un exponencial, con lo cual su derivada es ella misma por la derivada del exponente, que es 2. Derivamos ahora f, f', la derivada de f, para obtener la derivada segunda. Entonces sería 2 por una función, el 2 lo mantengo y ahora derivo la función, que sería lo mismo que antes, la exponencial por 2. Entonces fijaros que me quedaría 4 por la exponencial. Hacemos ahora la derivada tercera, que sería la derivada de la derivada segunda. El 4 lo dejo y la derivada de elevado a 2x, otra vez, elevado a x por 2. 2 por 4, 8. Y así sucesivamente. La derivada cuarta, ya digo, para obtener la derivada enésima, con que tengáis hasta la cuarta, yo creo que es suficiente. La derivada cuarta sería la derivada de la derivada tercera, que sería 8 por la derivada de la exponencial, que vuelve a ser elevado a 2x por 2, 16. Entonces, mirad, en la fórmula general, para cualquier derivada, mirad que tenemos. El elevado a x se repite en todas. ¿Vale? Pues lo pongo. Y fijaros lo que vamos a obtener. 2 para 1, 4, 8, 16. Fijaros que lo que obtenemos son las potencias de 2. 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. Pero fijaros que el exponente de esta potencia coincide con el orden de la derivada. 2 elevado a 4, derivada cuarta, 2 al cubo, derivada tercera. Entonces, fijaros que la fórmula sería la fórmula de la derivada enésima sería 2 elevado al orden de esa derivada por elevado a 2x. Vamos con esta que es un poquito más compleja. Mirad, la función 1 partido de x, su derivada primera es menos 1 partido de x cuadrado.
Su derivada segunda, ya la pongo directamente, sería derivar este cociente, sale 2 partido de x, 2x partido de x a la cuarta, que es 2 partido de x cubo. Me olvido de los resultados, aunque vayáis viendo ahí cosas. Derivada tercera, derivado de arriba 0, por lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba, por la derivada de lo de abajo, partido de lo de abajo al cuadrado. Simplificamos el x cuadrado y x a la 6, aquí simplificado y x a la cuarta, este sería el resultado. Vale, sería menos 6 partido de x a la cuarta, aunque yo ya lo voy poniendo así, mirad. En la siguiente, pues la derivada cuarta sería, la derivada de arriba sería 0, por lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba, entonces sería más 3 factorial, que sería 6, por la derivada de lo de abajo, 4x cubo partido de lo de abajo al cuadrado, que sería el x a la 8. Quito 3 y quito 8, me quedarían 5. Y fijaros que 3 factorial es 3 por 2 por 1, 4 por 3 por 2 por 1 sería 4 factorial. Entonces, mirad, lo primero, para las derivadas, hay alternancia de signo. Para la derivada primera negativo, positivo, negativo, positivo. Pues es menos 1 elevado a n o menos 1 elevado a n más 1. Es menos 1 elevado a n, porque si n vale 1, daría negativo. La derivada primera es negativa, ¿vale? Lo siguiente habéis visto que tengo el 1, después es 1 por 2, después 2 por 3, 3 por 4, 6 por 4. Voy obteniendo los factoriales. Ya digo, esto es complicado verlo así en poco tiempo, pero bueno, yo os lo dejo ahí por si alguna vez lo necesitáis, ¿vale? Con lo cual, fijaros que lo que hemos obtenido aquí es 2, que coincide con 2 factorial, aquí sería 6, que es 3 factorial, aquí sería 6 por 4, 24, que es 4 factorial, con lo cual tenemos que poner el factorial que coincida con el orden de la derivada. Pues entonces, para la derivada enésima, n factorial. Y abajo, fijaros que tenemos, para la derivada primera, x cuadrado, para la derivada segunda, x al cubo, para la derivada tercera, x a la cuarta, para la derivada cuarta, x a la quinta. Entonces, fijaros que siempre tenemos x y el exponente es 1 más del orden de la derivada. Por lo tanto, aquí yo voy a poner, para la derivada enésima, 1 más x elevado a n más 1. Y esta está muy relacionada con la anterior, porque fijaros, parto del neperiano, su derivada es 1 partido de x, y fijaros que esta es la función de antes, las derivadas son las mismas que tenemos arriba, ¿vale? Menos 1 partido de x cuadrado, 2 partido de x cubo, menos 3 factorial, que sería menos 6x a la cuarta. Bueno, pues empezamos. Fijaros, hay alternancia de signos en las derivadas, más, menos, más, menos. El menos 1 elevado a n no me vale. Es menos 1 elevado a n más 1 o n menos 1. Pues lo ponemos. Fijaros, aquí tengo 1, 1, 2, sería menos 3 factorial, ¿vale? Aquí hay que ver que los números que se tendrían sería 1, 1, 2, 6, 24, ¿vale? Que son los factoriales de este número, no de este número, sino de este número bajado 1. Entonces esto es n menos 1, el factorial de n menos 1. Como veis es bastante complejo. Y la parte de abajo yo creo que es sencillita, mirad, la derivada 1, x elevado a 1, la derivada 2, x elevado a 2, la derivada 3, x elevado a 3, es decir, para la derivada n, x elevado a n. Yo creo que el elemento complicado siempre es este, el del factorial. Vuelvo a decir, para mis alumnos, esto yo no lo voy a preguntar, que lo tengáis por si lo necesitáis alguna vez, pues en ingenierías, cuando veáis sucesiones, etc. El resto, pues si os lo ha servido, pues nada, pues ya ahí lo tenéis. Pues nada, este vídeo más cortito. Nos vamos a ir ya con otro apartado importante que va a ser el de la monotonía y el de los extremos relativos. Pero eso ya será en el siguiente vídeo. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.